vertebral y de esternón y costilla. Acá tenemos el esternón. Este hueso es un hueso plano que se encuentra ubicado en el tórax anterior y en él se articulan las clavículas y se articulan las costillas, algunas costillas. Este hueso plano tiene tres partes. La primera es el manubrio, que es esta. La segunda es el cuerpo y la tercera es la apófisis o apéndice sifoide, que es esta. Él se ubica de esta forma. ¿Ya? Entonces, manubrio, cuerpo y apófisis sifoide. Acá en el manubrio pueden encontrar en la parte superior tres escotaduras. Una central, que es la escotadura yugular, o también llamada escotadura esternal. A los lados de esta escotadura yugular se encuentran dos escotaduras, que son las escotaduras claviculares. Acá es donde se insertan las clavículas. Y lateralmente pueden observar una escotadura para la primera costilla y la mitad de la segunda costilla también se va a articular acá en el manubrio. Entonces tenemos una hemicarilla acá. Miren, aquí se forma la escotadura de la segunda. En el cuerpo lateralmente encuentran las escotaduras costales para la costilla número 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La séptima también tiene mitad en el cuerpo y mitad en la apófisis sifoide. ¿Quedó claro? Entre escotadura costal y escotadura costal tenemos unas escotaduras que son las escotaduras intercostales. Por eso es que las costillas forman aquí unos espacios que son los espacios intercostales. En la cara anterior, miren el esternón, presenta unas crestas transversas. Son las crestas transversas del esternón. Las articulaciones del esternón, tenemos acá la manubrio esternal, donde se observa un ángulo que es el ángulo esternal o de Lois, y la articulación sifoesternal, que es donde se articula el cuerpo con la apófisis sifoide. ¿Preguntas de esternón? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Ajá. ¿Cómo se llama esto? Apófisis sifoide. Esto. Manubrio. Manubrio. ¿Y esta parte? ¿Y esta? Sifoide. ¿Esta escotadura cómo se llama? Yugular. ¿Y estas dos? Escotadura clavicular. ¿Y estas escotaduras cómo se llaman? Costales. Y estas intercostales. Estas crestas transversas del esternón. Bueno, las costillas son 24 en total, que corresponden a ser 12 pares, 12 del lado derecho y 12 del lado izquierdo. Están clasificadas en tres grupos: las verdaderas, falsas y flotantes. Las verdaderas son aquellas que se unen a través del cartílago costal directamente al esternón. Las falsas, el cartílago costal se une al cartílago de la costilla superior. Y las flotantes no se unen ni al cartílago superior ni tampoco el cartílago se une directamente al esternón. ¿Quedó claro? Entonces, verdaderas están unidas directamente a través de su cartílago costal. Falsas se unen indirectamente al esternón, ya que ellas, el cartílago se articula al cartílago de la costilla superior. Y las flotantes no se unen al esternón. Ellas se insertan en la musculatura del abdomen. También podemos clasificar las costillas en típicas y atípicas. Las costillas típicas tienen las siguientes características. Presentan una cara interna, una cara externa, un extremo anterior que se continúa aquí con un cartílago costal y una cara, un extremo posterior que es el que se va a articular con las vértebras torácicas. ¿Quedó claro?
borde superior y borde inferior. ¿Qué otras características tiene? Una cabeza, y en la cabeza hay una carilla articular superior y una carilla articular inferior. Entonces aquí está ¿qué? Cabeza de la costilla, carilla articular superior y carilla articular inferior. ¿De quién? De la cabeza, de la costilla. Este sería el cuello. Y acá tenemos un tubérculo, que es el tubérculo costal. El tubérculo tiene una parte rugosa y una lisa. La lisa es donde se encuentra la carilla articular, que es la parte articular. Este tubérculo se va a articular con las fositas costales que encontramos en las apófisis transversas de las vértebras torácicas, mientras que las carillas articulares superior e inferior que tiene la cabeza se va a articular con el cuerpo de la vértebra torácica. Tenemos además aquí un ángulo y un surco, que es el surco costal. Entonces, repito, cabeza, carilla articular superior e inferior, el cuello, tubérculo costal, ángulo, cara interna, cara externa, extremo anterior, y aquí está el surco costal. ¿Cuáles son las típicas? Las típicas son desde la tercera costilla a la novena. Quiere decir que el primer, segundo, décimo primero y décimo segundo par son atípicas, o sea que tienen características diferentes. Si las clasificamos en verdaderas, falsas y flotantes, las verdaderas son las 7 primeros pares. El par 8, 9 y 10 son falsas. Y el par 11 y 12 son flotantes. ¿Quedó claro? Bueno, entonces, ¿por qué la 1 y la 2 son atípicas? Miren aquí la 1. Es más pequeña, su cuerpo es más ancho, tiene cara superior y cara inferior, borde interno, borde externo. Tiene cabeza, una sola carilla, el cuello, el tubérculo. Y pueden observar aquí dos surcos que son el surco para la vena y la arteria subclavia. Como también miren que tiene tubérculos de inserción muscular. Esta es la segunda costilla, su cuerpo es más típico, pero fíjense que tiene aquí cabeza, cuello, tubérculo, ángulo, miren, pero tiene tubérculos de inserción muscular. ¿Se acuerdan de los escalenos? Medio, anterior, del subclavio también, dijimos que tienen inserción acá. Entonces, miren, primera, segunda. Esta que está aquí, si se dan cuenta, tiene una cabeza, pero no tiene tubérculo. Esta puede ser de la número 11 a la número 12. Y miren cómo es este extremo anterior. Y nada más tiene una cabeza, no tiene tubérculo. Y en la cabeza solo tiene una carilla. Esta sí es típica. Tiene cabeza, sus dos carillas, el tubérculo. Miren aquí, el cuello, ángulo. Aquí está el surco costal, ¿verdad? Estas son típicas. ¿Preguntas de costilla? Bueno. La columna vertebral está constituida por 26 huesos, que corresponden a ser 33 o 34 vértebras. Está dividida en 5 regiones. Una primera región, que es la cervical, una segunda región, que es la torácica, y una tercera, que es la lumbar. La cuarta, el sacro, y la quinta, el coxis. Aquí tenemos un hueso, acá tenemos otro hueso, pero resulta que esos huesos están conformados por vértebras también. Acá en el sacro tenemos 5 vértebras que son fusionadas o soldadas, y en el coxis vamos a encontrar 4 o 5. En cambio, fíjense estas, si se dan cuenta, ellas están articuladas por esos discos que vemos aquí, que son unos discos llamados intervertebrales, que están constituidos por cartílago fibroso. En la primera región encontramos que hay 7, en la segunda hay 12, en la tercera hay 5. La primera es cervical, la segunda es torácica dorsal, la tercera es lumbar. Sacro dijimos 5 y coxis 4 o 5. ¿Listo? Ella está longitudinalmente
en la parte posterior del tronco. Se da la primera articulación que vemos en ella es la articulación con el occipital. Los cóndilos occipital se articulan con el atlas. Y en la parte inferior vemos que el sacro se articula con los coxales para formar la pelvis. Entonces, por eso decimos que está longitudinalmente desde la cabeza hasta la pelvis. Ella está longitudinal, pero miren que tiene unas curvaturas, ¿cierto? Unas curvaturas que son anteriores y unas curvaturas que son posteriores. La anterior es la cervical y la lumbar. Posterior es la torácica y la sacrocoxígea. Cuando la curvatura es anterior se llama lordosis y cuando es posterior se llama sifosis. Entonces, sifosis es la torácica y la sacrocoxígea y lordosis es la cervical y la lumbar. Cuando ellas están alteradas, por ejemplo, cuando hay joroba, eso se llama sifosis cervical, o sea que está anormal, porque normalmente es lordosis. ¿Quedó claro? La función que tiene la columna vertebral es proteger la médula espinal, además de darle soporte y mantener la cabeza, ¿verdad? Mantener nuestro cuerpo, porque miren que las extremidades inferiores también se articulan a ella. Entonces, fíjense que cuando yo hablo de proteger la médula espinal hace parte de ese sistema nervioso central, ¿verdad? Y miren que está dentro del canal vertebral. Y lateralmente a la médula, por los orificios que vemos ahí que se llaman intervertebrales, por esos orificios van a salir los nervios espinales o raquídeos, que son estos amarillos que están aquí. ¿Listo? Bueno. Bien. Cuando nosotros hablamos de las vértebras, Profe, ¿cómo que se llaman estos los dicoques? intervertebral. Cuando hablamos de vértebras, decimos que las vértebras tienen las mismas partes. Cambian algunas características. Por eso decimos también que en cada región hay vértebras que son típicas y vértebras que son atípicas. Entonces, si se dan cuenta, todas las vértebras tienen un cuerpo vertebral. ¿Cuál es? Este que está aquí. Sino que el cuerpo es diferente por región. Por ejemplo, la cervical es más pequeño, ovalado, ¿sí lo ven? Y acá tiene unas apófisis que se llaman nuciformes. El de la torácica es más grueso, son redondas. Y en su cuerpo, lateralmente, tienen aquí unas escotaduras costales, que es donde se articula la cabeza de la costilla. Y el cuerpo de las lumbares, miren que es más grande, más pesado, más robusto. Tienen además dos pedículos, que son estos que salen esto de aquí, sale del cuerpo vertebral. Y esos pedículos se unen a las dos láminas. ¿Sí? Pedículos, láminas, pedículos, láminas, pedículos y láminas. Esos pedículos y láminas forman este arco, que es el arco vertebral. Y el arco vertebral unido al cuerpo forma el agujero vertebral. Entonces vamos que las vértebras tienen cuerpo, dos pedículos, dos láminas, ¿verdad? Un agujero vertebral. Y tiene 4 apófisis articulares, que son estas dos que vemos aquí. Son apófisis articulares superiores. Y si hacemos esto aquí, vemos las dos articulares inferiores. Y esas apófisis articulares superiores e inferiores tienen carilla articular. Tienen además dos apófisis transversas. Estas son las apófisis transversas de la lumbar, estas son las transversas de la torácica y estas son las transversas de la cervical.
Las apófisis transversas, las cervicales, se caracterizan porque tienen agujero, o sea, tienen agujero transverso. Las torácicas tienen fosita costal, miren aquí. Acuérdense que ahí se articula ¿quién? El tubérculo de la costilla. Y las lumbares no tienen nada, ni fosita ni agujero. Tienen además unas apófisis espinosas, esta de aquí, esta y esta. Las de las cervicales son bífidas, las de la torácica son alargadas, puntiagudas, divididas hacia abajo, y las lumbares son cuadriláteras y más pequeñas. Entonces miren que las partes de ellas son iguales, solo cambian sus características, ¿verdad? En cuanto a tamaño, en cuanto a grosor y en cuanto a alguna que tenga una que otra. Bueno, entonces decíamos que las 7 primeras son cervicales, todas son como esta. Toda vértebra que usted vea, los 3 agujeros, es cervical. O sea que tiene 2 agujeros transversos y un agujero vertebral. Las típicas son así, y son las C3, C4, C5 y C6. La C1, C2 y C7, que sería C1 atlas, C2 axis y C7 prominentes, son diferentes a esta. Serían entonces atípicas. Este es el C1, que es la vértebra llamada como atlas. Este es C2, que es la vértebra llamada como axis. Y esta es C7, que es la vértebra llamada prominente. Fíjense con la C1, con esta. No tiene un cuerpo vertebral, ¿verdad? ¿O sí? ¿Qué otra diferencia ven? No tiene esta apófisis espinosa. Entonces ya lo que tiene son 2 masas laterales, y encima de estas masas laterales están las caras articulares superiores, que es para los cóndilos del occipital, y las 2 caras inferiores. No tiene cuerpo, pero tiene un arco anterior. Ese arco anterior tiene este tubérculo, que es el tubérculo anterior, y en la parte interna, donde está marcado con rojo, tiene una carilla articular que es para el diente del axis. No tiene apófisis espinosa, pero ella sí tiene un arco posterior y un tubérculo posterior. ¿Sí? ¿Quedó claro? El axis es atípico porque miren que tiene esta apófisis, que se llama apófisis odontoide o diente del axis. Es cervical, sí es cervical porque tiene 1, 2 y 3 agujeros. Los 2 transversos en sus apófisis transversas y el agujero vertebral. Tenemos los 2 pedículos, las láminas y la apófisis espinosa. Y la prominente, miren que la prominente toma como más forma de una torácica, ¿verdad? Porque ella es la vértebra de transición, entonces su cuerpo se va a ir adaptando a la torácica 1. La apófisis espinosa no es bífida, sino es alargada. Tiene igual lámina, caras articulares superiores e inferiores en las apófisis articulares. Este es el cuerpo, miren que tiene apófisis fusiforme el cuerpo, el canal vertebral, que lo forman estos agujeros vertebrales. Y fíjense que tiene apófisis transversa y tiene agujeros. Como tiene 3 agujeros, deducimos que es cervical. Se llama prominente. La segunda región son 12 vértebras torácicas o dorsales. Tienen cuerpo, apófisis articular superior, apófisis articular inferior, apófisis transversa, apófisis espinosa, las láminas, los pedículos, el agujero vertebral. Las apófisis transversas tienen fositas costales y en el cuerpo también tienen fositas costales. Las típicas son desde la tercera hasta la novena. Desde la segunda hasta la novena. Entonces, ¿qué diferencias tiene? ¿Recuerdan, por ejemplo, esta que es flotante? Dijimos que no tiene tubérculo, ¿verdad? Entonces, como no tiene tubérculo, la 11 y la 12, que son las vértebras estas que vemos aquí, si se dan cuenta, ellas no tienen, miren cómo son las apófisis transversas, más cortas, y no tienen fosita costal, sino que la van a tener en el pedículo, prácticamente entre el cuerpo y la apófisis transversa, ya que como no tienen tubérculo, lo que se va a articular con ellas es la cabeza. Acá no se articula nada, entonces por eso estas son diferentes.
¿Dónde se articula la región? Aquí. Aquí lo hace. Ya está la carilla articular ahí. Ok. Una hernia discal. Hernia. En cambio, miren estas que están aquí, miren que si tienen las dos carillas articulares, aquí tiene una y aquí tiene otra. Estas las tienen solo aquí. ¿Por qué? Porque en las últimas costillas, que es la 11 y la 12, tienen una sola carilla en la cabeza, al igual que la 10, y no tienen tubérculo, por lo tanto la 11 y la 12 no se articulan en las apófisis transversales. ¿Quedó claro? Bueno, y la última es esta, que es la lumbar, la tercera región. Miren que tiene un cuerpo, los dos pedículos, las dos apófisis transversas, las apófisis articulares superiores, las apófisis articulares inferiores, la apófisis espinosa, las láminas, el agujero vertebral. Las 5 y la 1, sería L1 y L5, son las atípicas. Las típicas son 2, 3 y 4. Miren que los cuerpos varían, ¿verdad? Al igual que las apófisis espinosas, van variando, ¿ya? Las de transición, digamos que son donde inicia y donde termina la región de la columna, ellas van adaptando características de la siguiente región o de la región anterior. Este es el sacro, que es un hueso triangular, esta es la base y este es el vértice, tiene unas alas, esta es su cara anterior y esta es la cara posterior. En la cara anterior ven unas crestas también transversas sacras, unos agujeros sacros anteriores, el promontorio, esta es la cara articular lumbosacra, las alas. Lateralmente está esta cara articular que se llama cara auricular, donde se articula el sacro. Tiene una cresta media, sacra, una cresta intermedia, son dos, de lado y lado, una cresta lateral, hasta la otra, y esta es la tuberosidad del sacro. En la parte inferior, aquí se partió, pero tiene dos astas. Este es el conducto del sacro y este es el hiato del sacro. Estas dos apófisis que vemos aquí son apófisis articulares también. Estas apófisis articulares se llaman apófisis articulares superiores. Y con eso terminamos columna vertebral. No les muestro colsi, solo está aquí, miren. Tiene unas apófisis transversas, tiene unas astas del colsi y aquí se ven articuladas las vértebras. Hay 1, 2, 3, 4 vértebras soldadas. Y aquí también.